Cedo, por lo tanto, el micrófono a la maestra Aurora Adame, quien es experta en temas de política internacional y directora de la External Affairs de Unilever, para que a su vez vaya moderando la mesa. Muy amable. Pues buenos días a todos. Estoy muy agradecida con la Fundación Friedrich Naumann por esta invitación. En particular quiero agradecer a la doctora Lamen por habernos convocado en esta ocasión, y a Víctor, muy querido Víctor, que siempre nos apoya y nos influencia y nos exhorta para que reflexionemos sobre estos temas. Pues en esta ocasión estoy particularmente honrada porque la mesa que me toca moderar es una mesa que está con manteles largos. Nos acompañan el día de hoy la senadora Mariana Gómez del Campo, a quien le estamos particularmente agradecidos. Ella preside la Comisión para América Latina de la Cámara de Senadores y se hizo un huequito en la agenda, que ya se imaginarán que ahorita andan con toda la discusión de los temas políticos y la nueva iniciativa de la niñez que propuso el presidente Peña. Entonces nos va a hacer favor de participar en una primera instancia y se va a retirar, así es que les pedimos disculpas por esto. También tenemos al doctor Ricardo Pascoe, el embajador Pascoe que todos conocemos, fue nuestro embajador ante Cuba, ha sido delegado político en Benito Juárez y oficial mayor en el gobierno del Distrito Federal. El doctor Salvador Mora Vázquez, quien es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y doctor en estudios latinoamericanos. El doctor Günther Mayholt, que es titular de la cátedra Guillermo y Alejandro Humboldt en el Colegio de México. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Y finalmente el doctor Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles de la República Dominicana. Como ustedes ven, tenemos este equilibrio, ¿no? Esta es una mesa bastante equilibrada entre los practicantes y los académicos, entre los que están en la rama parlamentaria y los que han estado en el Ejecutivo Federal. Nos toca abordar un tema que yo siento que es un tema que a nosotros los internacionalistas a veces nos ocasiona un poco de polémica porque no sabemos si América Latina existe o realmente no existe, si es una creación, ¿no?, de este imaginario cultural de una América Latina o no. Y también pues es una región muy polémica porque pues decimos ¿somos bloque o no somos bloque? ¿Actuamos como bloque o nos decimos bloque? También es una región que pues parece que no es tan homogénea como creemos que es. Yo nada más, como no me toca ser ponente, les voy a hablar y les voy a dejar a los ponentes aquí en la mesa 5 paradojas de América Latina. Pues la primera es que pues no es una región pobre, ¿no? O sea, América Latina pues es rica en una biodiversidad, en todos los climas del mundo están concentrados en América Latina. Tenemos una riqueza en capital humano, la población de América Latina es una población joven, muy envidiada por regiones como Europa o otras regiones. Pero también hay algunos analistas que la ubican como, decía nuestro primer ponente esta mañana, como una región de países emergentes, pero ahora la OCDE la denomina como países convergentes, ¿no? Entonces, la polémica aquí o la paradoja aquí que se suscita es que si bien no somos ricos, tenemos uno de los niveles más grandes en el mundo de desigualdad social. Entonces, esto como que no descompensa el balance. Otro segundo tema paradójico para discutir es que América Latina es una región pacífica, en realidad no tenemos guerras, en realidad somos signatarios del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en la región. Sin embargo, tenemos uno de los índices más altos de homicidios violentos por cada 100.000 habitantes. Es considerada una de las regiones más violentas del mundo, más peligrosas del mundo. La migración de los jóvenes, y ahora con mucha tristeza vemos que también la migración de los niños y la migración de los mexicanos más emprendedores, es una migración producto de esta huida de la inseguridad que prevalece en nuestra región y también pues de una búsqueda de mejor calidad de vida.
Entonces, pues, sí somos sí somos ricos, pero pues nos pasan este tipo de cosas, somos pacíficos, pero también tenemos esta paradoja de la violencia al interior. La tercera paradoja que les pongo a consideración a nuestros ponentes es que es una región de rápido crecimiento, pero sin políticas industriales, que hace que países incluso como Chile o como Brasil sigan dependiendo de la exportación de commodities. Nuestra cuarta paradoja es que muchas de las instituciones con las que cuenta América Latina no logran dar el ancho, y aquí el embajador Pascoe no me dejará mentir, para tener un multilateralismo activo en organismos internacionales que van más allá de solamente los mecanismos de Naciones Unidas. Nosotros tenemos 20% del comercio que tenemos en nuestros países es intrarregional, o sea que ni siquiera entre nosotros comerciamos. Por eso la Alianza Pacífico, en la cual ha participado la senadora, seguramente es una esperanza de incrementar la integración en la región. Quinto, el orgullo pues del que hablamos hoy en día, de que América Latina es una región de democracias electorales, se ve contrastada con la baja participación política que algunos países tienen, o con países como Venezuela, que lidera organismos o agrupaciones o foros intergubernamentales como el ALBA. Entonces, pues dejo estas paradojas para nuestros ponentes y le cedo la palabra a la senadora, tomando en cuenta sus tiempos limitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Es para mí un honor poder estar aquí, poder compartir pues un ratito de esta mañana con ustedes. Agradezco a la Fundación Frederick Naumann por haberme invitado a este evento, también a la Red Liberal de América Latina y a Caminos de Libertad. Y bueno, pues es un honor también poder estar en esta mesa. En especial un gusto estar con el doctor Ricardo Pasco, un buen amigo desde hace tiempo. Yo quisiera compartirles pues mi visión como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Ya lo decía Aurora hace un momento. Primero, reconocer que somos una región heterogénea, ¿no? Porque a veces nos encasillan a todos los países por igual. A todos los países que formamos parte de América Latina. Tenemos algunos de los países más abiertos al mundo, con democracias en muchos casos ejemplares, incluso hay algunos en donde la presidencia la están disputando dos mujeres, que yo creo que en México estamos muy lejos de que esto ocurra y es una triste realidad, con tasas de crecimiento económicas de 2 dígitos. Por otro lado, tenemos también países que restringen los derechos de los ciudadanos, que emplean la fuerza del Estado para someter a las manifestaciones públicas, economías estancadas. Tenemos también, contamos en México con el hombre más rico del mundo. Qué paradoja, cuando se tienen 117 millones de personas en pobreza. Culturalmente, sin duda alguna, somos vastos y tenemos puestos en nosotros los ojos del mundo, porque para muchos, y ustedes no me dejarán mentir, pues en América Latina vienen décadas de desarrollo. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, pues reconozco también que es una gran responsabilidad a la que he querido pues responder, aprovechando al máximo el potencial que se tiene, utilizando además la facultad exclusiva con la que contamos para el análisis de la política exterior de nuestro país, utilizando también una herramienta adicional poco explotada hasta hace algunos años, que es la diplomacia parlamentaria. Hemos tenido, gracias a la diplomacia parlamentaria, la posibilidad de reunirnos con legisladores de la región. El Senado mexicano afortunadamente forma parte de diferentes foros internacionales, no es la excepción en América Latina. Estamos pues muy activos. De hecho, lo primero que se ratificó entrando en esta legislatura que me tocó ratificar fue justamente la Alianza del Pacífico. Presionamos, fuimos el primer país de los 4 en ratificarla en nuestro Senado, y esto generó también que los demás países hicieran lo propio. Hemos logrado también
en diferentes foros internacionales, pues posicionamientos en conjunto. Es el ejemplo, pues sobre la reforma migratoria de los Estados Unidos, logramos llevar un documento a los Estados Unidos con la posición de un grupo de legisladores de varios países, hablando sobre la reforma migratoria, dejando clara nuestra posición. Quiero compartirles que además, pues me toca, y para que ustedes también exploten esa parte de su senadora, porque al final del día pues soy su representante popular, me toca ser en este momento vicepresidenta de México ante el Parlamento Latinoamericano. En el Parlamento Latinoamericano se discuten leyes marco, hay comisiones para todos los temas en materia de seguridad, de procuración de justicia, de salud, de niños, de jóvenes, sobre la mujer, diversos temas en diferentes comisiones que lo que buscamos es desde ahí darle todo el impulso, el empuje a diferentes leyes marco. A veces desde el legislativo pues te pones a pensar y dices, bueno, ¿qué ley puedo impulsar en materia de acoso escolar, por ejemplo? Y bueno, en lugar de empezar de cero, pues si tú revisas legislación de otros países, y pongo este ejemplo en particular porque yo he hecho todo lo necesario para impulsarla desde el Parlamento Latinoamericano, te das cuenta que tienen ley marco, que tienen ley en Argentina, que tienen también, que han trabajado mucho el tema en Ecuador, y así empiezas a revisar a la región y pues logras a través de esta ley marco que todos estemos en sintonía, que todos impulsemos un tema que nos preocupa, ¿no? Que tiene que ver con la violencia hacia nuestros niños, y esto es por ponerles un tema noble, pero también hay muchos otros temas, ¿no? Que se discuten muy polémicos, el tema de las drogas y muchos otros en la agenda que yo también les diría, si ustedes y ustedes académicos también quisieran empujar algún tema en particular o hacer algún ejercicio interesante, a ver cómo permea en América Latina, creo que este es un foro que debiera ser mucho más explotado, y a mí me encantaría además que el día de mañana este tipo de espacios internacionales fueran mucho más vinculatorios, tuvieran esta posibilidad a las decisiones que se tomen en el legislativo. Y yo quisiera también aprovechar y compartirles, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas más discutidos en el Parlamento Latinoamericano ha sido el caso Venezuela. Desde el día 1 yo externé mi preocupación en el Senado de la República primero sobre pues la violación a los derechos humanos, la falta de democracia, de libertades, pues todos los temas por los que supuestamente hemos luchado a lo largo de los años en nuestra región. Y quiero compartirles que es sorprendente a veces cómo logran pues ciertos países ir de la mano, ¿no? Vamos a respaldar a Venezuela, y logran ciertos países ir de la mano y dar posicionamientos que no tienen nada que ver con la realidad por la que está atravesando el país, pero generan entre ellos una sinergia de apoyo. Aunque estés matando jóvenes, no importa, vamos a hablar de democracia, que aquí sí hay democracia, que aquí sí hay libertad de expresión, y te das cuenta que son, pues, y a lo mejor aquí habrá alguien que no coincida, pero te das cuenta que son pues muchas mentiras que gracias también y afortunadamente, gracias a las redes sociales, podemos contar con mucha más información de lo que realmente ocurre en nuestros países, porque somos además una región muy involucrada en las redes sociales, y yo creo que es digno de estudiarse. ¿Por qué? Porque muchos políticos, y te das cuenta cuando revisas el número de seguidores, se comunican con su gente, se comunican con el pueblo a través de las redes sociales. Hace unos años, ¿cuándo íbamos a pensar esto? Tratabas de convencer al medio de comunicación para que sacaran la nota de lo que estaba ocurriendo, y si no lo lograbas, si no había libertad de expresión, pues en el mundo ni quien se enterara. En el Senado también pues hemos buscado promover la importancia que entraña América Latina, no solo por el cliché de hacer de México un país líder en la región, sino también en el discurso gubernamental. Hemos puesto el dedo en la llaga y hemos presionado también para que la bandera del gobierno
para volver a México un actor con responsabilidad global, pues no solo sea una bonita frase presidencial para recibir algunos aplausos, sino que la responsabilidad global de México pues la tenemos que ver reflejada en actos muy concretos que hasta el día de hoy pues yo no veo muy claro. Les puedo decir también que vemos a nuestra región como una zona con claroscuros, marcada por el sello de esperanza y el empuje, pues que le da una población joven y en plenitud de sus capacidades laborales y políticas, y los claros sería, pues yo sí creo que vamos por el camino correcto, la suscripción de acuerdos de integración profunda como la Alianza del Pacífico, además una alianza del Pacífico que muchos otros países, bueno, no solamente tenemos observadores, más de 20 a nivel internacional, sino también muchos otros países quieren ingresar a la Alianza del Pacífico porque lo están viendo como una posibilidad real de crecimiento para su país. Y yo quiero, y ya voy concluyendo, y yo quiero decirles que a través de la Alianza del Pacífico, pues no solamente hablaríamos de la parte comercial, sino que está generando, por ejemplo, que se abran posibilidades de estudio y profesionalización para nuestros estudiantes, facilidades para quienes quieran hacer negocios o viajar, para quienes quieran invertir o, como ya está ocurriendo, que puedan integrarse las bolsas de valores. Los países pendientes para ingresar a la Alianza del Pacífico, pues por ejemplo tenemos el caso de Costa Rica, tenemos el caso de Panamá y seguramente muchos otros se querrán ir sumando. Y yo concluiría diciéndoles, bueno, que tenemos mucho por hacer, tengo muchas cifras sobre, según Freedom House, algunas cifras en particular que me gustaría dejarlas aquí con Aurora para compartírselas y no apostarle en este momento a cerrar mi discurso con esto. Yo quiero decirles que desde el Senado estamos haciendo un trabajo muy activo desde la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, estamos generando las interparlamentarias necesarias también. Por ejemplo, nunca en la historia de México hemos tenido una reunión interparlamentaria con Colombia. Nunca en la historia hemos tenido una interparlamentaria con Costa Rica, con muchos de los países de la Alianza del Pacífico no los hemos tenido, o sea, estamos muy poco vinculados legislativamente hablando y estamos apretando para que esto ocurra en los próximos meses. Estoy a sus órdenes, es una lástima que me tenga que ir. Sesionamos en la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa preferente del presidente a las 11 de la mañana, que seguramente será el tema de esta semana, pero muy agradecida por este espacio. Gracias, Aurora, y gracias a todos ustedes por escucharme. Le damos un aplauso a la senadora y un agradecimiento por este esfuerzo especial que hizo por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Nos quieres dejar tu discurso de información? Muchas gracias. Pues le cedo la palabra ahora al embajador Ricardo Pascoe, quien, como les comentaba anteriormente, fue embajador de México ante Cuba. Muchas gracias, Aurora. Colega también del Servicio Exterior Mexicano, entonces compartimos aquí intereses y experiencias en común. Muchas gracias a la Fundación Naumann por esta invitación, la iniciativa también de profundizar en el debate sobre el rumbo que está tomando América Latina. Yo preparé un documento que voy a leer especialmente para este encuentro, que trata 4 asuntos o en 4 apartados. El primer apartado es la historia. Quiero hacer un poco de historia, de cómo llegamos a donde estamos hoy. 2, el dilema que creo que enfrentamos en términos de América Latina, y no solamente el tema institucional, sino el tercer punto es dónde está el pueblo de América Latina, qué están pensando, qué está sucediendo con la gente. Y en cuarto lugar, qué hacer. La historia del debate sobre la libertad en América Latina es de larga data.
Desde que los criollos plantearon la necesidad de liberarse de la monarquía española y más adelante de la portuguesa, el asunto de la libertad y de lo que se entendía por ese concepto estaba en la agenda política. Se debatía acerca de la libertad, para quiénes y bajo qué formas. En esa época el asunto público no era de todos, sino de los que podían incidir en las decisiones por su raza y sus posesiones. Todos podían ir a la guerra y morir, pero no todos podían participar en las definiciones sobre el rumbo a seguir. La lucha por la independencia en América Latina se dio sobre la base de dos ejes en disputa. Un eje era el doctrinario, sobre la defensa del derecho que tenían los individuos y las sociedades por definir su futuro y su historia en función de una imagen creada por un colectivo social, sea cual fuere. Ese pensamiento venía de una inspiración laica y revolucionaria. Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Francesa, con su consigna de libertad, igualdad, fraternidad. Claro, también se impuso el positivismo de Descartes, de Voltaire y Montesquieu, con ideas sobre libertad política, de fraternidad e igualdad, pero también de la separación de poderes del Estado, aunque estos últimos influyeron más decisivamente en el proceso independentista de Estados Unidos. El segundo eje giraba alrededor del ciclo revolucionario de una época histórica, la independencia de las colonias inglesas en América del Norte, la Revolución Francesa y las guerras de independencia en Hispanoamérica, incluyendo influencias más lejanas, por ejemplo, la Revolución Cromwelliana y la más cercana implantación de una nueva constitución en España, eran el núcleo central de ese reacomodo de fuerzas políticas y eventualmente de las económicas en el mundo occidental. En las Américas, esta disputa propiamente política tuvo como su punto articulador la idea de crear una democracia representativa, no monárquica y antiparlamentaria. Thomas Jefferson era el promotor central de la idea que finalmente prevaleció en toda América Latina, además de en su país, al ser él el redactor de la primera constitución de una nación americana de Estados Unidos. Propuso un sistema político presidencialista, donde el Ejecutivo Federal encarnaba el jefe de Estado y de gobierno en una sola figura, con poderes legislativos y judiciales independientes. La idea era sustituir a las gobernanzas divinas, el monarca como representante de Dios en la tierra, por las terrenales, por personas de carne y hueso que requerían de un sistema de contrapesos y controles para poder gobernar por el bien de todos en un marco del ejercicio pleno de las libertades propias de esa época. En concreto, el sistema monárquico clerical de Europa fue sustituido en las Américas por el sistema presidencialista con un Congreso. Thomas Jefferson dedicó su vida, y hago una cita de una frase de él, para ver cómo la medida de la razón por fin domine, después de tantos siglos en que la mente humana fue rehén de reyes, sacerdotes y nobles. Cierre de cita. Esta expresión determinó sus ideas seminales durante toda su vida y encontraron eco en las ideas europeas más avanzadas de la época, especialmente en lo referente a las nociones de libertad individual y el derecho a definir el futuro de una nación entre varios y no uno, como se da en el sistema monárquico y clerical. De ahí la obsesión jeffersoniana por frenar los impulsos restauradores de la monarquía que se expresaban en algunas fuerzas políticas de su propio país.
El sistema político emergente en América Latina se basaba en la gobernabilidad construida entre muchos, no solo unos cuantos. La convicción subyacente era que las personas, diría Jefferson, la razón, eran más capaces de asegurar la libertad de la sociedad que unos cuantos ilustrados, reyes, sacerdotes y nobles. Esa es la parte de la historia. ¿Qué dilema nos plantea? ¿Cuál ha sido el saldo en América Latina de esa promesa hecha hace 200 años? Variopinto sin duda y con un río de sangre y violencia que todo lo matiza. Hay que recordar que se establecía en aquellos tiempos el vínculo legal entre posesión material, género y derecho al voto. Quienes eran varones y poseedores de cierta riqueza tenían el derecho a incidir en las decisiones con su voto. La libertad se conformaba sobre una intricada conexión entre la toma de decisiones e intereses, partiendo del criterio de que quien no tuviera posesiones, le hace intereses, no tenía por qué incidir en las decisiones sobre quien sí las tuviera. El vínculo establecido entre interés privado y público como base para la definición del concepto de libertad, me parece que, aún con su evolución en el tiempo, por ejemplo, hoy en día el derecho al sufragio es universal en América Latina, sigue vigente la idea de la relación funcional y decisiva entre el interés privado y público. Lo privado es profundamente público y viceversa. Se ha establecido a través del tiempo nuevas coordenadas acerca de cómo y en qué ámbitos se tocan lo privado y lo público. Anteriormente, los llamados poderes fácticos eran quienes detentaban directamente la capacidad decisoria sobre todos los asuntos públicos y privados. Hoy esa relación se establece a través de representantes indirectos, llámense empresas, organizaciones políticas, laborales o sociales, grupos temáticos de presión, etc. Los representantes indirectos, en tanto miembros de un Congreso Nacional legalmente constituido, tienen la función y la facultad de decidir sobre una situación determinada, sopesando y valorando el conjunto de los intereses puestos en acción. En el sistema presidencialista, los partidos políticos no pueden funcionar como ejércitos al mando de un solo hombre, donde sus integrantes están obligados a votar en el mismo sentido en todos los casos, debido a que el sistema requiere la flexibilidad electoral de los actores del poder legislativo para construir mayorías en los muchos casos donde éstas no existen. Esto está así precisamente porque el presidencialismo no necesita mayorías para formar un gobierno como en el modelo europeo. En el parlamentarismo, cuando se cuenta con la mayoría se forma el gobierno o se pierde automáticamente. En el presidencialismo, si el Ejecutivo no cuenta con la mayoría en el Congreso, no hay cambio de gobierno, pero probablemente sí de su estrategia política. Esta necesidad de construir mayorías parlamentarias ha sido un problema determinante a la hora de hacer política en la mayoría de nuestros países y es factor que ha desesperado a muchos gobernantes. La tentación de reconstruir los sistemas políticos para permitir dar continuidad a un gobierno, partido o proyecto político personalista ha sido un tema recurrente en todas nuestras sociedades. Mientras el sistema político es presidencialista, se exige flexibilidad de los actores para lograr consensos, pero los partidos políticos en nuestras sociedades responden no al parlamentarismo, no al presidencialismo, sino al parlamentarismo. Y en el parlamentarismo la estructura partidaria es para impedir el arribo a acuerdos. Esta contradicción impone a nuestros países un estado de conflicto político permanente. Y entonces esto a lo que ha llevado
es a que como el sistema parlamentario requiere de sus países, de sus partidos, una conducta acorde a su modelo, lo mismo es cierto del presidencialismo. Pero en América Latina esa coherencia entre sistema político y partidos se ha perdido o de plano nunca se tuvo desde su concepción. La decisión de algunos gobernantes para buscar vías para perpetuarse en el poder es una expresión nítida de esta contradicción. Lo vivimos en América Latina como un abandono fácil de las necesidades básicas del sistema político funcional. La alternancia de fuerzas políticas en el poder junto con prácticas legislativas que abonan a que, aunque persistan diferencias ideológicas, sin embargo, el poder legislativo es permisible y necesario llegar a acuerdos para permitir el funcionamiento del sistema. Fuera de las estructuras de poder, el problema es diferente. La gente se pregunta acerca del sentido de hablar de libertad y democracia cuando no hay suficientes empleos, ni salarios dignos, ni perspectiva de mejoría de calidad de vida. Como se ha visto, durante mucho tiempo no existía el derecho al sufragio. Hoy que existe, podemos decir que el debate sobre las libertades es uno que incumbe a los grupos y clases sociales de manera claramente diferenciada. De hecho, la forma que tenía el pueblo para expresarse tradicionalmente era por la vía de los hechos, rebeliones, huelgas, insurrecciones, revoluciones. Pedir que sea democrática una elección o un proceso decisorio puede resultar indiferente para el pueblo si, durante gran parte de su historia, era considerado como un sujeto que no era parte del juego por no contar con suficiente interés. La aparición de demagogos como Maduro en Venezuela, Fernández en Argentina, Ortega de Nicaragua y Morales en Bolivia, no es sino una repetición, ahora sí como farsa, de procesos similares vividos por sus países, entre otros, durante largos años de inmadurez e indecisión del andamiaje institucional que no logra decidirse entre el presidencialismo disfuncional o el autoritarismo que suprime derechos para lograr hacer cosas para el bien común que los partidos no hacían. Las encuestas latinoamericanas abarcan actitudes donde existe una clara ambivalencia entre ser democráticos o aceptar mayor autoritarismo a cambio de estabilidad para avanzar en las demandas de la gente. Concluyo diciendo que estos elementos de la crisis del andamiaje institucional en nuestro continente hace aparente la necesidad de hacer una segunda refundación de nuestros conceptos originarios, recrear partidos políticos, promover leyes electorales que favorezcan la democratización interna, por el otro lado, fomentar una cultura democrática en la sociedad civil y reconocer que esa ambivalencia en la sociedad mexicana ante el desarrollo de expresiones autoritarias es necesario tomar medidas para frenar su avance. Solo así podremos asegurar la libertad y los derechos democráticos en nuestras sociedades como piedra angular para el progreso económico. Muchas gracias. Embajador, doctor Pascuy, muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al doctor Salvador Mora Vázquez, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Les agradezco a todos los asistentes y a la mesa. Voy a partir de una idea bastante clara de simplemente observar el fenómeno que pasa en América Latina. La pasada década podemos evaluar que los países de América Latina sostuvieron un crecimiento económico que difiere de los índices alcanzados por los países desarrollados. Por ejemplo, en 2004, América Latina tuvo un crecimiento de 6%, mientras las economías avanzadas fue de 3.2 puntos del Producto Interno Bruto.
los siguientes años, y sobre todo ya pegándose un poco al año 2010, encontramos contracciones. Y estas contracciones me llevan necesariamente a buscar una respuesta que no es fácil acomodar. Las contracciones llevaron a que también encontráramos ciertas peculiaridades. La contracción en América Latina no fue semejante a la que vivieron las economías avanzadas, fue incluso menor, 1.5% frente a 3.5%, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de los índices alcanzados de desarrollo de su Producto Interno Bruto de América Latina, me encuentro con que las 3 economías más grandes no tuvieron un desarrollo igual. Por una parte, tenemos que considerar variables como factores regionales que acompañaron el comportamiento de la economía, así como estrategias económicas que con mucho se deben a la llegada de gobiernos de distinto sello a los actores dominantes. Estos proyectos de izquierda, como se autodenominaron o que algunos autores refirieron como izquierda rosa, nos ofrecieron una característica básica. Tuvieron crecimientos altos, sí. De 2003 a 2007 podemos advertir un crecimiento de 7%, incluso llegar a tasas de 9%, como en Argentina. Nos hablaban en algún momento de Argentina como un país que era emergente y después se volvió subemergente. Lo que me parece interesante del hecho es que, por ejemplo, Brasil tiene una tasa de crecimiento permanente y constante, que me parece interesante referirla porque ocupa solamente un periodo de 2004 a 2008 y después vienen momentos críticos en la economía. El caso mexicano nos trae panoramas grises. En el año 2001, por ejemplo, tenemos un nulo crecimiento y después tenemos procesos que son constantes pero con crecimientos pequeños, lo cual me habla con mucho de condicionantes bastante severas para hablar de distribución de riquezas, de bienestar, etcétera. Ahora bien, estos cambios políticos que se vivieron de alternancias hacia la izquierda, no todo tiene que ser favorable en su implementación, puesto que se caracterizaron por ser proyectos que al final del camino, como decía el doctor Pascó, refieren a una forma personalista de gobernar. Pero aquí lo que mayormente me llamó la atención de su implementación fueron figuras políticas sin experiencia, actores outsider. 2, en este escenario, los viejos sistemas de partidos perdieron arraigo. Hay un desafío a su representación e intermediación social, es decir, perdieron una de su cualidad esencial de representación política. 3, hubo un desgaste del arbitraje electoral y esto es quizá uno de los temas que quizá es poco visto bajo una variable no normativa. Se adoptó un despliegue de una democracia plebiscitaria en la cual los poderes institucionales o formales fueron rebasados por estas figuras carismáticas. Se trató de gobernar bajo una lógica opinocrática. Hay una sobreabundancia de actos electorales, por ende, con lógicas crecientes de polarización. 3, hay una mediatización de la gestión del gobierno, producto de la adopción de prácticas llamadas de democracia semidirecta o directa. Con respecto al ciudadano, se alterna una apatía, pero también una volatilidad. Y finalmente, el fenómeno de la corrupción se convierte en el cáncer de las instituciones en América Latina. Bajo esto, las democracias viven crisis de representación, viven hiperpresidencialismo. Hay una fiebre constante y permanente de reelecciones, hay una caída de la confianza en las instituciones, atomización del sistema de partidos. Bajo esta lógica, las neodemocracias, llámese así a los gobiernos que alcanzaron una alternancia hacia la izquierda, están expuestas a la amenaza autoritaria, a golpes de estados, a tipos híbridos de gobiernos, a confusiones autoritarias que llevó a algunos autores como Steven Levinsky a referir a regímenes híbridos. El giro a la izquierda es más un supuesto. Los impactos político-electorales de las crisis no resultan homogéneos.
No hay reconfiguración radical del escenario político y en cambio sí se mantiene una lógica de reelección permanente. Ahora bien, estos proyectos, ¿qué han ofrecido en términos económicos? Y me voy a referir solamente a Brasil. Brasil ofrece un proyecto de la implementación de una política productiva que buscó conseguir tasas de cambio competitivas, que estimularan las exportaciones industriales, así como una estrategia distributiva que se propuso una transformación democrática social basada en el ensanchamiento del mercado interno vía el incremento del ingreso de la población pobre. En suma, la búsqueda de un desarrollo de doble vía para los países de América Latina, sobre todo para estos actores que adoptaron esta lógica neodesarrollista, dice Bresser Pereira, supuso la adopción de una estrategia que en términos macroeconómicos permitía superar los desequilibrios de la estructura económica a partir de elevar las exportaciones de productos manufacturados, lograr una tasa de cambio competitiva, como decía, un nuevo impuesto de exportación, una tasa de interés baja que representara un